Raúl, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar en el podcast de Psicología y Felicidad. Un placer siempre estar contigo. Ay, gracias. Raúl, yo pienso en ti como neuropsicólogo, pero no sé si así te defines tú. Y cuando alguien te conoce así socialmente en una reunión y te Mm. pregunta, ¿usted a qué se dedica? ¿Tú Uf, cómo soy explicas lo que haces? multifacético, Ajá. soy logopeda, soy terapeuta de pareja, soy sexólogo, soy neuropsicólogo clínico, soy divulgador, soy profesor universitario, soy investigador, es que soy muchas cosas. No sabía sí sabía la parte de investigador, profesor, Claro, neuropsicólogo, pero no sabía la parte de que también eres terapeuta de pareja y sí, sexólogo. sexólogo, sí, sí, sí. Hice un máster hace, pues no sé, creo recordar el año 88, o sea, hace Okey. 4 días. Sí, sí. Está bien. ¿Y está dividido tu tiempo más o menos equitativamente entre estas áreas o trabajas más Sí, en a ver, cierta? lo que más trabajo actualmente es neuropsicología Sí, clínica, porque okey. trabajo en el ámbito hospitalario. Ajá. He visto ya unos 19.000 pacientes con todo Guau. tipo de afectación cerebral, da igual Ajá, que sea trastornos del neurodesarrollo, daño cerebral adquirido, ajá, trastornos neurodegenerativos, ajá. da igual. Okey, Entonces, repito, he visto muchas cosas, okey, demasiadas, quizás, okey. sí, Me encantaría, ahora te voy a preguntar qué tipo de claro, de situaciones con qué tipo de situaciones sí, trabajas, sí, sí. pero siempre he tenido la duda, ¿qué diferencia hay entre ir a ver a un neurólogo, a un psiquiatra y Sí. a un Ujú, neuropsicólogo? ¿A quiénes te mandan a claro. ti o quiénes Mm. acuden a ti? A mí los pacientes me los remite el neurólogo, ¿vale? Ajá, Porque en la pirámide asistencial, al menos de aquí de España, desde donde te hablo, cuando tú tienes algún problema, presentas un problema, por ejemplo, Margarita, refieres problemas de memoria y ujú, ya tienes cierta edad, vas a tu médico de familia, tu ujú, médico de cabecera, que llamamos aquí. El médico de cabecera, si te cree y da crédito a lo que tú dices, te enviará a un lugar intermedio que se llama el ujú, ambulatorio hospitalario, ujú, que es un sitio externo al hospital al que van los neurólogos a pasar consulta 2 o 3 veces por semana. Con lo cual, son los mismos neurólogos que están en el hospital que salen fuera ujú, del centro hospitalario, ¿no? Luego, ellos ya criban a los pacientes y a esos pacientes que ya dicen, esto no podría ser una posible demencia, ujú, vamos a derivarlos al hospital. Y entonces los derivan a neurología. Luego, estos pacientes ya los ven los neurólogos tras una criba que han hecho ellos mismos y le hacen un estudio en profundidad. Y es entonces cuando ya derivan a distintos servicios. Uno de ellos es el que yo dirijo, que es el de neuropsicología, pero otro puede ser el de genética, otro puede ser el de radiología, otro puede ser el de analíticas, otro puede ser... Es decir, son servicios muy variados, ¿no? Y ujú, entre nosotros estamos todos en contacto y es cuando llegamos a una conclusión diagnóstica de que este paciente, no sé, tiene, por ejemplo, demencia frontotemporal o demencia tipo Alzheimer por biomarcadores y por tanto ya tenemos la certeza absoluta y no perdemos tiempo con tonterías de tipo clínico, sino que nos vamos a los biomarcadores proteómicos, a las proteínas que nos están desvelando cómo se está destrozando su cerebro, ujú, aunque eso no significa el final, ni mucho menos, para el paciente. Evidentemente que la demencia tiene una carga muy importante, un estigma muy importante a nivel social, al igual que lo tiene el cáncer, y mi misión como neuropsicólogo no solo es la parte neuropsicológica, es decir, la parte cognitiva. Cuando a mí me lo derivan, yo tengo que hacer un protocolo neuropsicológico para, digamos, valorar los distintos dominios cognitivos, atención, memoria, percepción, razonamiento abstracto, inteligencia, capacidad de cálculo, lectura, escritura, un montón de funciones cognitivas, ¿no? Y con eso emito un informe de que este paciente, por ejemplo, está dañado en los dominios, tiene alterados los dominios cognitivos de atención y memoria y que es compatible con, por ejemplo, deterioro cognitivo leve de tipo amnésico. A partir de nuestro informe hacemos seguimientos, esa es línea base, pero a partir de ahí hacemos seguimientos y es entonces cuando los neurólogos les resulta muy útil porque ahora mismo tenemos una lista de espera de aproximadamente 9 meses. uf, Tenemos centenares de pacientes esperando a ser atendidos. ajá. ¿Y qué tipo de cosas? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos del tipo de Mm, diagnósticos o de sí, problemas y qué el acudir a un servicio como el tuyo, qué hace con ellos, qué tipo de sí, sí. actividades?
A ver, si por ejemplo diagnosticas lo más habitual hoy en día, desgraciadamente en nuestros países, por ejemplo México, nuestros países desarrollados como México o España, que es la demencia tipo Alzheimer, pues tenemos que, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Ujú, Esto no es el final. Evidentemente hay una parte emocional muy importante con la que lidiar, porque no queremos que el paciente se deprima, no queremos que el paciente deje de hacer tareas, sino que trabajamos lo que se llama la brain health, la salud ujú, cerebral. ajá. Y entonces, y eso entronca mucho con tu filosofía, ¿no? Sobre todo preventiva. Y esa salud cerebral pasa por, bueno, cambiar modos de vida. ¿Qué cambiamos o qué intentamos cambiar? ¿No? ¿Cómo tratamos de convencer a los pacientes? Pues de que hagan ejercicio físico. Y es entonces cuando me dicen, sí, yo paseo 6.000 pasos al día, que me lo dice mi reloj inteligente. Y yo le digo, no me vale. A ver cómo pasea. Y entonces me hace una demo y no me vale. Porque Yo muy le digo, lento. mire, Ok. no, eso no, ya no sirve. Antaño sí que servía y hoy en día, como el ejercicio no sea cardio, no sea que el corazón se movilice a una tasa de superior a 120 pulsaciones por minuto, no me vale. Me explico. Mm, El cuerpo, cuando haces ejercicio físico y hay sufrimiento, entre comillas, de eso, sudas, o por ejemplo haces mancuernas, haces pesas y hay cierto sufrimiento. De hecho, el entrenador te dice, si no duele, no sirve. ¿Cuánta razón tiene? ¿Cuánta razón tiene? Y entonces, ¿qué ocurre? Que tu cuerpo te premia con un tipo de proteínas llamadas somatomedinas, tu hígado. Esas somatomedinas son liberadas al torrente sanguíneo, llegan al cerebro y ponen en marcha otras proteínas llamadas BTNF en inglés, factor neurotrófico derivado del cerebro. ujú, Son neurotrofinas que ya las describió la premio Nobel Rita Levi-Montalcini, ya hace muchos años. ujú. Pero estas proteínas obviamente tienen una función muy importante, que es la de hacer crecer hasta 8.000 neuronas todos los días. Y Wow. por tanto hay una tasa de reposición, a pesar de que todos, tú y yo, esta noche perderemos alrededor de 28.000, 30.000 neuronas todos los días, es lo que hay a partir de los 25 años. Bueno, es cierto que a nivel neto vamos perdiendo neuronas, pero bueno, hay cierta tasa de reposición. Por ejemplo, otra de las cosas que le pido a los pacientes es que cambien su estrategia nutricional. Es muy importante que tengan una alimentación, y ya me conoces, ya sabes por dónde voy, mi Cuéntanos, cuéntanos. dieta probiótica y prebiótica. Entonces, esa dieta prebiótica y probiótica está basada en alimentos fermentados. ¿Aportan qué? Pues alimentos como el yogur, alimentos como el kéfir, el chucrut, el kimchi, alimentos como el té kombucha y otros muchos, que lo que aportan son bacterias que están vivas, son probióticos, y estos probióticos lo que hacen es, conjuntamente con los prebióticos que me acaba de comer hace una hora y media, que acabo de almorzar, Ujú. pues he comido una ensalada de unos 16 multicolor, de unos 16 ingredientes, ¿vale? 16 ingredientes. 16 Wow. No ingredientes. sé si me se podrían ocurrir 16 ingredientes. Sí, sí, los hay, los hay. Sí, Es una sí. ensalada, Wow. yo la llamo ensalada arcoiris, ¿no? Okey, Y ahí esos 16 ingredientes lo que tienen es muchísima fibra. okey. Y esa fibra, entre las que había trozos de mango y trozos de piña y Mm, evidentemente espárragos, tienen en común que son como hebras, son como hilos que pasan perfectamente el estómago, no son degradados por el estómago, y esos hilos llegan intactos al intestino delgado y posteriormente al intestino grueso, ¿no? Donde viven 10 elevado a la 16, a la potencia 16 wow. bacterias. Y eso significa 10.000 billones, con B de Barcelona, con B de barbaridad, de acompañantes nuestros. ¿Quién dijo que estamos solos? El día que te sientas sola, piensa con los 10 Todo lo que elevado a la tienes. 16, Qué increíble. con 10 elevado a la 16 que viven contigo, ¿no? Ujú. ¿Qué hacen estas bacterias? Hacen muchísimas cosas, muchísimas, cada vez se conocen más. Y una de las cosas que hacen es, si tienes la dieta adecuada, lo que producen son unos postbióticos. ¿Qué son los postbióticos? Son proteínas que producen las propias bacterias y que son de tipo antiinflamatorio. Es como tomar paracetamol todos los días un poquito, pero con tu dieta. Yo lo llamo dieta antiinflamatoria, dieta Okey, paracetamol. sí. Y estas citoquinas, que se llaman técnicamente antiinflamatorias, lo que consiguen es burlar la barrera hematoencefálica, llegan al cerebro
y lo que provocan es la relajación del sistema del estrés. Con lo Mm. cual el eje hipotálamo hipófiso córtico suprarrenal que te estresa con cortisol se ve muy relajado por estas proteínas que son una maravilla para tu rendimiento intelectual, físico, etcétera, ¿no? Por el contrario, si lo que decides es una dieta y tenéis al vecino del norte vuestro, No, y aquí que también, se consume mucha comida lo, chatarra. mira, cuando estuve en Cancún, Ujú. Margarita, me di cuenta de la cantidad de comida chatarra que toman los mexicanos y de lo Tristemente, gorditos que están, sí. ¿vale? Y me di cuenta y dije, Dios, esto no puede estar pasando, ¿no? Ujú, Bien, pues esta dieta chatarra copiada de los vecinos del norte, a los que, bueno, mucha gente intenta copiar y no debería, porque debería adquirir la dieta mediterránea, ujú. lo que ocurre es que libera citoquinas proinflamatorias. Ujú. Y estas también cruzan la barrera hematocefálica y lo que hacen es provocar en cascada una serie de eventos que liberan proteínas que favorecen el envejecimiento cerebral y provocan enfermedades. El 90% de las enfermedades neurológicas conocidas están producidas por una mala nutrición, por una mala alimentación. Y por tanto, una dieta, repito, en este caso, bueno, probiótica, antiinflamatoria, lo que va a hacer es que te sientas mejor, Ujú. que te sientas menos estrés. Esto te va a encantar porque sé que tú vas por ahí. Hace que te sientas más feliz. Mm, Y de hecho está entroncada con la llamada neurofelicidad. Y por el cuéntame. contrario, una dieta proinflamatoria lo que hará es hacer que te sientas más estresado. Ujú. Y el estrés y la liberación de cortisol hará que tus telómeros se acorten, que son los extremos del ADN, de los genes, y por tanto va por ahí el tema. O sea, por un lado, repito, alimentación. Por otro lado, estamos hablando de ejercicio físico, especialmente el High Intensity Interval Training, el Okey. HIIT. Ujú. Y son ejercicios muy sencillos. Son los que yo realizo entre las 6 y las 7 de la mañana. ¿Cuáles Nada, son? solo 15 minutos. Solo le pido a la población 15 minutos al día y es muy sencillo. Una Cuéntanos. bicicleta estática, punto. No es necesario complicarse la vida ni pagar ingentes cantidades de dinero en un gimnasio Gimnasio. para nada, ¿no? Bien, ¿cómo empiezas? Pues nada, empiezas poco a poco a pedalear y le pides a tu reloj inteligente o a tu Alexa si la tienes cerca que calcule un minuto. Y entonces, dime un minuto, ¿vale? Y entonces empiezas como si no hubiera un mañana. Empiezas a pedalear muchísimo, muchísimo, te vacías todo tú como si consideras un entrenador, un motivador, y venga, 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 venga. ¿Y qué ocurre? Que tu corazón, si tienes un reloj inteligente y lo miras, pues se pone 140, 150. Luego, ¿qué va a ocurrir? Que te pido 2 minutos de descanso, en lo que pedalees muy suavemente, pero no dejes de pedalear. Luego pido otro minuto con otros 2 de descanso y así 5 series. Okey. Margarita, si sumas, son 15 minutos. Guau. Y ya está. Y ya puedes subir en ascensor donde te dé la gana y ya, si quieres, no hagas nada más en todo el día. Ya Guau. tienes el premio necesario, Ajá. ¿vale? Esto está validado, está avalado por la ciencia. De hecho, ahora mismo tenemos un proyecto con adultos con síndrome de Down que yo lidero, que vamos a empezar con la Fundación Así Down y les vamos claro, a ver, las personas con síndrome de Down tienen trisomía del 21, Ujú. tienen 3 copias de un cromosoma del 21, ¿no? Sí, De un gen del 21. sí. Bien, ¿qué ocurre? Que esto les da una discapacidad intelectual, pero tiene un secretito y es que a partir de los 35 años se demencian tipo Alzheimer casi Ay, no todos los sabía adultos eso. con trisomía del 21. Mm, ¿Qué ocurre? Que lo que queremos es retrasar todo esto en la medida ujú, de lo posible, dado que es un regalito genético y no lo podemos evitar, ¿no? ujú. Pero esto es lo que se llama epigenética. Y la epigenética son factores ambientales que pueden afectar a los genes, porque en los años 70 los genetistas pensaban que los genes eran intocables Claro. y que no se podía hacer nada. Y si Ujú, tenías que en tus genes estaba escrito que ibas a ser esquizofrénico o que ibas a ser artista o que ibas a ser un genio, ujú, pues nadie podía evitarlo, ¿no? Hoy ujú. sabemos que solo el 50%. Incluso algunos hablan de un 30% que está escrito en los genes y el resto, entre ese 50 y 70%, sería lo que tú haces con tu vida, ¿no? Otra de las cosas que les pido a mis pacientes es que cambien sus estilos. Una cosa muy importante que afecta a la salud cerebral es la soledad. La soledad, de Mm, la cual te he oído hablar y mucho, la soledad no deseada, que es lo peor que te puede pasar. Si tú deseas estar solo porque ujú. eres un eremita, fenomenal. Oye, Claro. allá tú con tu soledad, maravilloso. Ujú. Hay gente que le encanta estar sola, ¿no? Sí. Pero si estás en un núcleo como México DF, con casi 30 millones de personas,
pero te sientes solo alrededor de 30 millones de personas, tienes un problema, ¿no? Ujú. Eso eleva los niveles de cortisol de una manera alarmante y tu calidad de vida es muy mala, aumenta la hipertensión arterial, eres más posibilidad de ser hipertenso, y aumenta la hipercolesterolemia de una manera indirecta. Con lo cual, ese estrés de sentirte solo, de sentirte triste, etcétera, repito, eso intentamos también modificarlo, ¿no? Modificamos el que la persona sea activa, esté activa cognitivamente, que viaje, que aprenda nuevos idiomas, que se apunte a un curso de italiano, de ruso, de lo que le dé la gana. Bueno, ruso no, mejor de ucraniano. Vale. Y que aprenda, que repito, que aprenda idiomas y que haga cosas nuevas, ¿no? Y que se presente desafíos. Aquí hay una película en España que se llama Los lunes al sol, Mm, que retrata muy bien estar en paro cuando alguien o cuando llegas a la jubilación ujú, y ya no tienes nada que hacer y sales a la calle a darle comida a las palomas como tu mm, actividad más estimulante en todo el día. ujú. Eso es muy deleterio para el cerebro, ¿no? Okey. Con lo cual, todo esto resume lo que se llama brain health, Ajá. salud cerebral, cuyas acciones lo que van es modificando poco a poco las histonas, que son, digamos, la parte interior de donde están los genes, donde habitan los genes, que se pueden metilar. Eso se llama la metilación de las histonas. Y esto se puede modificar y es modificable. Por ejemplo, si a ti te gusta el brócoli, Ujú, resulta que el brócoli es un metilador de las histonas, ujú. porque contiene una sustancia que huele a los Azufre, volcanes que ¿no? No sé tenéis. qué. Sí, sí, a los volcanes múltiples que tenéis por México Ajá. y que huele pues eso como azufrado. Es un compuesto azufrado, ¿no? Es una crucífera. Y esto que huele mal, resulta que esto lo que hace es ser un anticancerígeno, maravilloso. Y entonces, pero claro, no te pongas a comer brócoli cuando ya tienes cáncer, porque entonces ya no hay nada que hacer. Es Ah, todo preventivo, todo es preventivo, preventivo. preventivo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y de hecho, sí, mira, ahora lideramos un proyecto, no, estamos metidos dentro de un proyecto europeo que se llama Jade Health, Jade Health, ¿A qué se refiere? y que nos han dado 4,6 millones de euros en un proyecto aquí en Europa, en el que participamos 14 países, entre ellos Valencia, España, el centro Valencia en concreto, y dentro de Valencia, pues nada, mi jefe, una compañera y yo, nosotros tres, y estamos poniendo en marcha un proyecto de prevención, ¿vale? Un Mm, proyecto de brain health, de ajá. salud cerebral. ¿Por qué se llama Jade? Y ¿A de qué hecho, se refiere lo de Jade? sí, JADE, Sí. Joint Action for Ah, okey. Ah, Dementia. pensé que eran los Sí, 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 elementos con los que estaban no, trabajando. no, 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 Okey, no, no, para nada, ¿no? perdón. Y ya te digo, a mí me interesa mucho sobre todo la prevención. Es decir, cuando a un paciente yo le digo, ¿tiene usted Alzheimer? Ajá. Le hablo inmediatamente sobre un libro que quizá conozcas que se llama 678 monjas y un científico, de David Snowdon. ¿Lo Conozco el conoces? estudio, pero no he leído ese libro. Claro, es de Non-Study, el Sí, estudio de de las las monjas, monjas, claro. ¿vale? Exacto, las famosas monjas de Kentucky. Cuéntanos para la gente que nos escucha, que no Sí, está sí, es un familiarizada famoso con él. estudio donde 678 monjas fueron convencidas por el director del estudio, por el investigador principal, por David Snowdon, para que donaran su cerebro a la ciencia y para que fueran estudiadas en vida durante todo el tiempo que vivieran hasta su muerte. Y luego que donaran solo su cerebro y enterraran, pues nada, simplemente el resto del cuerpo o que hicieran lo que fuera con él. Pero él se quedaba con los cerebros. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo David Snowdon? Estudió neuropsicológicamente, cognitivamente a las monjas, estudió lo que hacían, estudió lo que comían, estudió el ejercicio físico, que todo era controlado que hacían, cualquier actividad, hasta la cantidad de minutos en rezos, todo estaba calculado. Eran como una especie de como ratones de laboratorio, solo que encerradas en un presbiterio y eran analizadas y escrutadas hasta su muerte, ¿no? Bien, fueron muriendo porque evidentemente el estudio empezó cuando ellas eran muy mayores, más de 85 años. Algunas, como la hermana Bernadette, llegó a vivir más de 100, 104 años. Y resulta que cuando murieron todas, David Snowdon se vio en su almacén con 675 botes llenos de cerebros. ¿Qué hizo con esos botes? Los prestó a un anatomopatólogo, que es el especialista en el hospital que agarra el cerebro, lo corta en finas lonchas transparentes muy, muy finitas, lo tiñe con violeta de Cresilo, tinción de Nissen, lo que sea, lo mira al microscopio y es el que dice y dictamina si tiene Alzheimer o no, porque ve las proteínas que están allí presentes en esas muestras, ¿no? Bien, ¿qué ocurrió? Pues que 7 de esas monjas
el neuropatólogo dijo que tenía el peor Alzheimer que había visto. Y como resulta que el estudio era doble ciego, es decir, el que la monja Bernadette, por ejemplo, no se llamaba Bernadette, ponía XJ176, ¿vale? Y entonces el neuropatólogo no sabía nada acerca de la vida de esa monja, pero Davis Nodon, que era el director del estudio, sí, tras pasar por otro intermedio al que engañaba, con lo cual era doble ciego, ¿no? El tema es que cuando decodificaba esos datos y el neuropatólogo había tenía el peor Alzheimer del mundo, resulta que al revés, eran las más brillantes monjas que había visto jamás en cuanto a memoria, atención, jamás se habían desorientado en el espacio. ¿Y cómo era posible esto? ¿Cómo Eso era te iba a posible que... preguntar, ¿cómo? Claro, esto se llama en inglés brain reserve, reserva La cerebral. reserva, sí. Exacto, es la reserva cognitiva que esas monjas, estas 7 monjas que tienen en común que sabían idiomas, ¿no? Sabían idiomas, habían viajado mucho, Muchas se eran dedicaban a la docencia, tengo entendido, ¿no? Muchas eran se académicas. dedicaban a la docencia, Ujú. se dedicaban a la agricultura ecológica, rezaban mucho, tenían no sé qué historias online, no paraban de hacer cosas, ¿no? Lo importante es esa motivación por ejemplo, te cuento, hay un estudio chino reciente que dice que si no te preparas para tu jubilación, Ujú. la jubilación puede impactar muy negativamente en tu función cognitiva. ¿Por qué? Porque puedes empezar a perder memoria y Ujú. capacidad atencional porque has dejado tu vida activa. Y si tu vida activa era solo laboral y no tenías un plan B en tu vida, por ejemplo, aficiones, hobbies, viajes, aprendizaje, yo qué sé, de idiomas, de aprender piano, a tocar el piano, lo que tú quieras, ¿qué ocurría? Que había un deterioro cognitivo. Y es el deterioro cognitivo asociado a la jubilación. ¿Vale? Las monjas hacían todo lo contrario, no paraban. Y evidentemente que estaban jubiladas, no, jamás se jubilaron. Ujú. Eso es lo que yo quiero para mi vida y para la Ujú. tuya y para la de muchos de Ok. nuestros oyentes, que jamás se jubilen. ¿Vale? Me refiero, se jubilarán de sus trabajos y Ujú. cobrarán la pensión que dignamente han generado, ¿no? Con sus ingresos, pero que no se jubilen cognitivamente, por favor. Que sigan teniendo ideas en activo, en mente. Yo ahora, por ejemplo, estoy escribiendo un libro con mis mejores pacientes. Ay, ¿a qué te refieres con los mejores, Raúl? Sí, sí, de los 19.000 pacientes, aquellos casos más frikis, más Oh, extraños, más extraordinarios, pues simplemente los estoy plasmando en capítulos novelados. Por ajá. ejemplo, te Me cuento. recordaste el Sí, tipo de obras de Oliver Sacks, ¿no? sí, Qué sí. Yo me he bonito. inspirado en Oliver Sacks Ajá, porque es mi mentor, entre comillas, ajá, intelectual. Me he leído todos sus libros ajá, y tuve un caso de un paciente muy especial que bueno, tuvo una encefalitis por herpes virus y luego tuvo lo que se llama encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, que lo que produjo, y lo resumo porque es muy técnico, pero lo resumo, le provocó una especie de psicosis, una psicosis aguda. En ajá. 24 o 48 horas Uy, estaba alucinando, estaba mordiendo a ah, la gente, estaba escupiendo, estaba arrancándose las vías, estaba meándose encima, estaba defecando por qué la habitación. cosa. Bueno, un verdadero diablo, una especie de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Antes era así y ahora ya, ¿no? Bien, y me recuerda mucho a La Niña del Exorcista y a la película del Uy, Exorcista, ¿no? ¿Qué ocurre en el cuerpo de estos pacientes? Pues puede provocarle un herpes virus que normalmente tienes en la comisura sí. bucal, pero Ujú. puede llegar al cerebro. Uf. A ver, es raro que llegue, ¿vale? No Ujú, quiero que se asuste la gente porque herpes virus tenemos todos, ujú. ¿vale? Otra cosa es que se manifieste o no, pero puede cruzar la barrera hematoencefálica a través del nervio trigémino, el ganglio de Gasser, llega y puede desestabilizar el cerebro provocando un comportamiento psicótico completamente, ¿no? Oye, una O bien, pregunta, Raúl, perdón. ¿Y ahí sí, cómo supieron, cómo hicieron el diagnóstico diferencial? ¿Cómo saber que no era esquizofrenia? claro, ¿Cómo claro. supieron? No era un brote psicótico porque le preguntaron a su sangre, es decir, Ok, analítica. Y con una analítica ya vieron anticuerpos ajá, específicos contra el herpes virus ok, o en muchas otras ocasiones lo que hay son amartomas. Y hay un tipo de masa, una especie de masa creciente, sobre todo en gónadas, especialmente en ovarios y en testículos, ajá. y va creciendo y a menudo hay mujeres que son jóvenes y que les crece una masa que además es muy extraña porque a menudo tiene pelos, incluso dientes.
Ugh, dientes. he oído hablar de eso, pero Y pensé que venía de la etapa sí, sí, embrionaria. no, sí, viene de la etapa embrionaria, pero sale de ahí y eso lo que provoca es la creación de unos anticuerpos específicos, reacción antígeno-anticuerpo. Esos Ujú, anticuerpos llegan al cerebro, atacan a los receptores N-metil de aspartato, NMDA del glutamato y provocan un brote psicótico. okey. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues mira, te cuento, Sí, cuéntanos. hace como 6 meses me llamaron y me dijeron, oye Raúl, queremos tu opinión. Mira, tenemos una chica de 20 años que está con un brote psicótico a raíz de que pilló el virus del COVID-19 y demás. Ujú. Y tiene estos, y los médicos han dicho que tiene este comportamiento gracias al virus. Mm. Yo dije, no, no es por el virus. Y me dijo, no, mira, no es por nada, pero yo le pediría un PET-TAC, una tomografía de emisión de positrones junto con un escáner que se llama PET-TAC y buscaría un pequeño tumor en ovarios. Y así fue. Y lo encontraron y inmediatamente empezaron con hormona adrenocorticotropa, con corticoides en megadosis y en cuestión de 24 horas había desaparecido toda la sintomatología. ¡Ah! Sí, Increíble. y esto lo descubrió en Estados Unidos un español Ujú, bueno, es uno de los más laureados por descubrir los anticuerpos anti-NMDA, ¿no? ujú. Estos pacientes me han contado cosas increíbles, ¿no? De su comportamiento psicótico brutal, de empezar a gritar, incluso a hablar lo que se llama el don de lenguas, ¿no? Ajá. Imagínate que ahora, y en la Biblia aparece el don de Sí. lenguas, ¿no? La glosolalia, ¿no? Ujú. Y empezar imagínate que yo me invento una lengua nueva que digo faras custas, faras taras, caras las firas tustas, ¿no? Me lo he inventado todo, ¿no? Sí. Pues va y resulta que esto aparece también a menudo y bueno, y es uno de los casos que queda reflejado en mi libro. Y entonces lo que hago es seleccionar los más bizarros, los más extraordinarios, plantear toda la sintomatología, novelarlo y luego explicar el diagnóstico para el lector. Y Guau. entonces está dirigido, tengo de momento escritos 5 capítulos, unos 60 páginas. Espero que me dé otra vez el brote creativo, por favor, y Ay, seguir sí. con ello, porque ya tengo bastante escrito y algunos lo han leído, sobre todo mis compañeros mexicanos. Tengo un compañero neuropediatra que lo ha leído y me dijo, Raúl, públicalo ya, Ay, qué bueno, públicalo ya. me Sí, muero de ganas sí, de oírlo, de leerlo. Qué maravilla. sí, sí, Raúl, has mencionado tantas cosas. Quisiera ser un poco egoísta y aprovechar una consulta contigo de temas que me interesan dime. especialmente. Por ejemplo, eh, al hablar del envejecer y demás, últimamente, no sé, en España, en México, hay mucho en las redes, en los medios sobre la menopausia y el cerebro. Sí. Em, los cambios en la memoria, si se debe o no se debe tomar reemplazo hormonal. ¿Nos podrías contar un poco de qué pasa durante la menopausia, Sí, después en el cerebro? sí, te lo cuento. Sí. A ver, tenemos el 17 beta-estradiol, vamos, los estrógenos femeninos, que los fabrican, digamos, las gónadas, en este caso los ovarios. Esos ovarios tienen una vida predeterminada que se agota en torno a los 50 años. Algunas mujeres a los 48, otros a los 52, pero de media a los 50 años. Algunas mucho antes porque tienen pues un Tratamiento. tumor, un cáncer de mama y cuyo tratamiento le provoca una menopausia precoz, ¿no? ¿Qué veo yo en consulta? Que tengo a muchísimas mujeres, en el servicio tenemos a muchísimas mujeres de 50 años aproximadamente, que todas tienen algo en común. Llegan con quejas de pérdida de memoria. Ujú, Y lo primero que les pregunto es cuándo dejaron de tener, si eso ha ocurrido, ujú, digamos, la última menstruación, ujú, o cuándo ha empezado la menopausia. Y entonces, evidentemente, hay una relación. Y hay toda una investigación muy clara de que el 17 beta-estradiol interactúa sobre receptores cerebrales. ¿Por qué? Porque se han encontrado receptores estrogénicos en el cerebro, en muchas zonas del cerebro, y no solo en mama, y no solo en zonas como gónadas, sino en el cerebro, especialmente en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, en el hipocampo. Y eso hace que estos receptores estrogénicos, cuando son estimulados, y vosotras tenéis 20 veces más estrógenos que nosotros tenemos estrógenos
estrógenos, pero tenemos mucha testosterona. Ujú, Tenemos 20 veces más testosterona que ujú, vosotras y por tanto en estrógenos está invertido, justo al revés, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esa falta de estrógeno lo que provoca es envejecimiento prematuro, se queda en la piel, se queda en las mucosas, provoca dispareunia, que es dolor coital, porque la vagina ya no se lubrica como antes, ujú. ya no es lo mismo, hay que usar geles para evitar pues, penetraciones difíciles. Y repito, es como si el reloj del envejecimiento se acelerara Ujú. y entre ellos acelera la osteoporosis, que es ese fenómeno por el cual los huesos empiezan a desintegrarse y cada vez eres más frágil y en una caída te puedes romper la cadera. Ujú. Bien, todo esto se puede evitar con una dieta y no necesariamente con un tratamiento. Ah, a ver, Sí, cuéntanos. sí, con una dieta que contenga genisteína y daitzeína, es decir, vosotros lo llamáis soya, Ajá, nosotros lo llamamos hoja. soja, ¿vale? Ujú. Y a poder ser que no sea transgénica, por favor, ¿vale? Entonces, si tú tomas soja, la soja contiene fitoestrógenos. Y los fitoestrógenos son eso, fito es de vegetal y Vegetal. estrógenos, pues ya lo sabemos, ¿vale? Son estrógenos vegetales que tienen una fórmula química que es idéntica, el anillo químico es idéntico al original. Con lo cual es como tener una llave, una copia de una llave que entra perfectamente en la cerradura y la abre, solo que la parte que sujetas en la mano es de diferente color, forma, material, no tiene nada que ver, pero la parte activa es idéntica, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, yo recomiendo pues que cierta cantidad de soja al día. ¿Soja Lo único que pasa es que en frijolitos o en leche sí, de soja soya, o cómo mira, se por hace? ejemplo, yo uno de los 17 ingredientes que le he puesto a mi ensalada son brotes de soja. Brotes. Ah, en brotes, okey. Ajá, Brotes. Los ajá, brotes son especialmente nutritivos. ajá. No obstante, hay, no sé, tratamientos como el fitosoy, gineseda y otros muchos que dan ginecólogos Ujú. o ginecólogas para tratar de compensar esto. ¿Para qué sirve esto? Pues, por ejemplo, estos sudores nocturnos que sufren muchas mujeres a las 3 de la madrugada, ¿no? Ujú. Que de repente sienten que unos calores tremendos, que cuando se toma la temperatura efectivamente tienen 37,3, 37,4, tienen como una Como una especie de fiebre. febrícula. Ujú. Sí, esto hace que lo evite, ¿vale? Y entonces, bueno, hay bastantes estudios que corroboran que esta soja sin pasarte, cuidado Mm. con el exceso, porque hay muchos hombres que dicen, bueno, si esto es así y es estupendo para el envejecimiento, voy a tomar mucha soya, como llamáis vosotros, soja, como llamamos Sí. aquí, ¿no? ¿Y cómo Bueno, saber que no te estás pasando? ¿Cuál es la cantidad de claro, soya? el problema son los miligramos, el problema Mm, es que no lo sabes. Por ejemplo, hay estudios en hombres que toman mucha soya ujú, y ¿qué ocurre? Y luego tienen problemas de fertilidad y no ujú. pueden tener hijos. Mm, ¿Y por qué no pueden tener hijos? Se les ha pedido que, pues bueno, que eyaculen una muestra ujú. de su semen y cuando se analiza no hay nada nadando ahí, Guau. no hay nada vivo. Ujú, Y esto lo produce el exceso de soja, porque lo que hace es feminizar al varón, ujú. ¿vale? Entonces, repito, como decía mi abuelo, todo con mesura. Si usted cree que el ejercicio es bueno, no corra Ironmans, por favor. Porque, por ejemplo, se ha visto que los maratones, no sé si sabías este dato, lo que provocan es una pérdida de sustancia blanca en el cerebro. No, ¿Mm? no sabía eso. Sí, sí, sí. Y tardas como 3 meses en recuperar la sustancia blanca cerebral. Guau. ¿Por qué? Porque 42 kilómetros y no sé cuántos metros es una barbaridad. No Ujú, estamos hechos biológicamente para hacer estas barbaridades, no estamos predestinados para... Estamos destinados genéticamente para movernos, pero ujú. no para sufrir de esa manera, ¿no? Y Okey. hay gente que se pone esos objetivos. Yo quiero correr un Ironman o dos o Ujú, tres, ¿no? Y entonces se ha visto que cuando llega un momento, por mucho que hayas comido, tú almacenas energía en forma de, tú comes cosas que contienen azúcar de manera natural, como los carbohidratos. Por ejemplo, el brócoli contiene muchos carbohidratos. De hecho, el brócoli es un carbohidrato, mm, no es una verdura. Es una verdura, pero con carbohidratos, ¿no? Bien, los que quemas, fenomenal. El cerebro necesita azúcar para poder funcionar porque no lo puede almacenar. ¿Quién lo ujú, almacena? El hígado en forma de glucógeno y luego en todas las zonas donde tienes grasa en tu cuerpo, las mamas, los glúteos, todas las zonas donde pueda haber acumulado de grasa, ¿no? ¿Qué ocurre si haces una maratón o un Ironman? Pues empiezas a quemar todas las reservas de glucógeno y cuando ya no quedan tienes que quemar cuerpos cetónicos, es decir, tienes que quemar grasa. ajá. ¿Dónde hay mucha grasa? En el cerebro. Guau, Y entonces eso, repito, sí, se ha visto, se ha publicado hace aproximadamente 3 semanas este estudio. guau.
O sea que las connotaciones son importantes. Por eso, y repito, y venía a colación de lo que decía mi abuelo, haz muchas cosas, come muchas cosas, pero no te pases Ujú, de nada, ¿eh? Sé equilibrado y ponderado en todo y ahí está el secreto de su ujú. longevidad porque vivió 98 años. Guau, qué increíble, qué increíble. Oye, hemos hablado del envejecimiento, de la demencia, Sí. ahora te preguntaba de la menopausia y quería hablar, eh, cuando te conocí en un congreso de psicología positiva en Chile, una de las muchas cosas de las que hablaste que me Sí. impresionó mucho es que hablabas de la importancia de siempre que sea posible tener un parto vaginal, porque durante el Ujú. nacimiento vaginal Así el es. bebé va prácticamente comiendo, introduciendo en su cuerpo Así. microbiota, ¿no? Entonces, Claro. tengo una nietecita de 1 año, entonces me interesa mucho el Sí. desarrollo de los niños. Y, ¿qué consejos darías para los padres de niños pequeños y de bebés Mm. para promover que tengan un cerebro sano, que tengan un desarrollo neurológico sano? Sí, sí. Mira, has tocado un tema crucial, Margarita, y es todo el tema del neurodesarrollo es a través de la activación de genes Ujú, que lo que hacen a ver, los genes lo que hacen expresan proteínas. Nosotros tenemos 30.000 genes. Si tenemos 30.000 genes y cada gen expresa una proteína, tenemos en nuestro cuerpo 30.000 proteínas. Punto, ¿vale? y así es, o Bien, sea, ¿es ¿qué un ocurre? gen por proteína? Sí, es un gen por proteína, ¿vale? Ujú, Tenemos 30.000 proteínas. Y estas proteínas, por ejemplo, una de ellas es la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno en sangre. ujú, Si esa proteína está mal formada y está mal plegada, tenemos graves problemas, porque ujú, no nos llega el oxígeno a nuestro cuerpo ujú. y vamos a tener una enfermedad muy grave, ¿vale? Bien, a ver, el neurodesarrollo se basa en la expresión génica, en la expresión de genes, y tiene mucho que ver la expresión génica con la microbiota intestinal. Es decir, las bacterias presentes en la vagina, en un 90% son Bifidobacterium y Lactobacillus. ¿A que te suena cosas del yogur? Leche, ¿Mm? pues exactamente. El yogur contiene estas mismas vaginas. Perdón, vaginas, perdón, Bacterias. estas mismas, ha sido algo freudiano, ¿no? Que me perdonen estas mismas bacterias, ¿vale? Bacterias vaginales. Y entonces, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, el yogur que no está edulcorado, que no está azucarado, ¿a qué sabe? Pues Ujú, sabe como muy ácido, ¿vale? Pues es sí, el mismo sabor que tiene una vagina, que es muy ácido, tiene un pH muy ácido, ¿no? ¿Por qué? Porque en un 90% tiene estas bacterias. Estas bacterias son las adecuadas para la colonización del colon, nunca mejor dicho, ujú, porque es meter, porque el bebé en su canal de nacimiento, que está enganchado durante muchos minutos o a veces horas, porque un primer parto es muy largo, ujú. y el bebé lo que hace es simplemente saca la lengua. Y se ha visto a través de microcámaras como Increíble, lame el interior de increíble. la vagina de una manera instintiva, ¿no? ¿Qué está metiendo? Esas bacterias que son perfectas para crear las primeras colonias, lo que se llama UFC, son unidades formadores de colonias y forman las colonias de las bifidobacterias y repito, y estas bacterias que están presentes en los yogures, en el kéfir y demás. Bien, esas cuando tú las tomas vía vaginal directamente y luego las refuerzas con la lactancia, esto te va a volar la cabeza, Margarita, lo que te voy a contar, No, ¿vale? la Porque lactancia me apasiona. en aquel congreso no tuvimos tiempo de contar más cositas de este tipo, ¿no? Luego, evidentemente, si eres una mamá concienciada, vas a darle de mamar. Para eso están los pechos, no para agradar a los machos, Ujú, sino porque eres una mamífera, no tienes otra función, ¿vale? Bien, aparte de hay otra función estética, evidentemente, ¿no? Pero cuando sale leche, gracias a la prolactina y a la oxitocina del cerebro, ¿qué ocurre? ¿Qué contiene esa leche? Contienen lactobacillus y bifidobacterias, lo que mismo. son las mismas que están en tu vagina. Y tú te preguntas si te vuela la cabeza, ¿cómo han llegado ahí las bacterias? Ujú. ¿Sabes cómo han llegado? ¿Cómo? Por un sistema ganglionar que el cuerpo ha fabricado que conecta tu colon y tu vagina a tus senos. Wow. A tus pechos para llevar las bacterias adecuadas de esa leche, entre comillas, sucia, que es la mejor porque tiene bacterias. Y la leche de fórmula va a estar uperizada, va a estar a alta temperatura, va a estar pasteurizada, va a estar limpia y no queremos eso. Ujú, Repito, tenemos en nuestro cuerpo 10 elevado a la 16, solo de microbiota intestinal, ¿eh? No hablo de la microbiota oral, de la microbiota de la piel dérmica. Cada estoma
cada agujero que hay en tu cuerpo, cada recoveco que hay en tu cuerpo. Por ejemplo, he leído hace 2 semanas un artículo sobre el belly en inglés, sobre el ombligo. Ajá. La microbiota propia del ombligo contiene 7.600 familias de bacterias Mm, solo en el ombligo. no. Wow. Sí, Ajá, sí, sí, sí. Bueno, estamos rodeados de cosas ajá. vivas, evidentemente, que hace que nos ayuden muchísimo. Y este bebé, cuando toma esa leche maravillosa, que tiene las mismas bacterias que proceden de la vagina, y sigue tomando leche durante al menos entre 4 y 6 meses, lo ideal, según la OMS, sería una lactancia de 6 meses como mínimo. ¿Qué va a ocurrir? Que esas bacterias que están en su colon van a producir unos postbióticos. ¿Qué son postbióticos? Proteínas, unas sustancias que ellas producen, que cruzan la barrera hematocefálica, llegan al cerebro y activan genes para desarrollar el cerebro. Ujú. ¿Mm? Y entonces es cuando el lóbulo frontal empieza a madurar de una manera adecuada, el lóbulo temporal, zonas motoras, zonas de lenguaje, y el neurodesarrollo es correcto. Y entonces los hitos del neurodesarrollo, caminar, hablar, moverse, gatear, gorjear, ocurren en su momento, todo en su justo momento. Y esos son los típicos hitos del desarrollo que uno espera que ocurra, pues eso. ¿Cuándo empieza el bebé a las primeras palabras? 1 año, ¿vale? ¿Qué ocurre con trastorno del espectro autista? O con el trastorno específico del lenguaje? Que los niños con 2, 3 o 4 años no Mm. hablan. ¿Qué ha pasado ahí? Una de las hipótesis es esta hipótesis de la microbiota intestinal cuya mamá, imagínate una mamá que no ha tenido la mala suerte de tener un equipo médico que no lo ha entendido, que ha programado una cesárea por razones de que tiene un congreso, porque no le viene Mm. bien o por mil historias o incluso de tipo técnico, y que al bebé lo sacan por cesárea. Si lo sacan por cesárea, ¿qué bacterias va a meter en su cuerpo? Streptococcus. ¿Y los streptococcus qué van a provocar? Y si encima no le da de mamar, ¿qué va a pasar? Pues que esa microbiota disbiótica, es una microbiota alterada, lo que va a provocar es alergias, alergia, por ejemplo, intolerancia al gluten, alergias varias, asma, eczema, problemas dérmicos. Esto clarísimamente está vinculado. Y cada vez que doy conferencias y tengo público que me dice, ay, es verdad, Raúl, yo nací por el sitio equivocado y nunca me dieron de mamar. Es tan importante esto, es tan importante. Mira, las bacterias y especialmente las bacterias fecales son algo así como el nuevo sexo del siglo XXI. Me explico. El sexo era algo tabú. Mm. Y durante el siglo XX, finales del siglo XX, conseguimos los sexólogos hablar mucho de sexo y integrarlo en nuestra vida y gozar con él, ¿vale? Que para eso está diseñado. Pero es que hablar sobre las heces, hablar sobre la caca, Ujú, es algo como muy sucio, ¿no? Es ujú. como muy, Dios, expresiones como esto es una mierda. Claro. Claro, claro. Y resulta que no. Resulta que lo que habría que hacer es cuando tú haces tu deposición, Ujú. acuérdate allí en Santiago de Chile, cuando plantas tu pino, que decimos aquí en España, lo que habría que ver es girarse, mirarlo tranquilamente y decir, bien, tienes la forma adecuada, tiene el color adecuado y tiene la fibra adecuada, muy bien, caca mía, y mañana nos vemos otra vez, porque habría que defecar todos los días. Hay incluso una escala que se llama la escala de Bristol, no sé si la conocías, que es la escala de La la forma, forma, sí. olor y apariencia de las heces, ¿no? Ujú, Hay hasta 7 niveles en la escala de Bristol y tú ya sabes más o menos si tienes un Bristol 2, un Bristol 4, un Bristol lo ujú. que sea, ¿no? Y repito, la caca es el nuevo sexo del siglo XXI, porque lo que queremos muchos es desmitificar todo esto y que, y que, digamos, honrar a esas bacterias que nos dan muchas ventajas, entre ellas, pues previniendo enfermedades. Y, no entendí el paso de cómo se relaciona con la salud cerebral, esa parte de las Sí, sí, sí. A bacterias ver, fecales. mira, las bacterias fecales producen lo que se llaman postbióticos, Ah, ¿vale? Acuérdate que primero tenemos los que tomar probióticos, los pro y los y pre. Los pro claro, son bacterias vivas, sí. ¿vale? Que ya las hemos tomado con la Mm, vagina de nuestra mamá o con la leche de nuestra mamá, ¿vale? ujú. Pero luego empezaremos a tomar los pickles. Por ejemplo, yo me he tomado en mi ensalada los pickles, que son pues como esos Sí, pepinillos sí, fermentados, ¿no? así Ujú. agridulces, maravillosos, que contienen una bacteria maravillosa, ¿no? Eh,
antes de que la alimentación avanzara y estuviera industrializada, los alimentos eran fermentados. Yo me acuerdo ver a mi abuela fermentando aceitunas o Mm, fermentando, o por ejemplo, los alemanes fermentan el chucrut. chucrut. ¿M? Ujú, Exacto, ¿vale? Bien, pues habría que volver a todo esto mm. y estos son probióticos, que si además tomas mucha fibra son prebióticos. Cuando esto entra en tu sistema digestivo y llega al colon, eh, y sobre todo en esas hebras tipo piña, tipo espárragos, estos hilos, ahí es donde estas bacterias se multiplican, es como que crían, ¿vale? Y una de las cosas que hacen estas bacterias es producen sustancias químicas llamadas postbióticos. Y estos postbióticos, repito, y en tronco con lo anterior, pueden ser antiinflamatorios o proinflamatorios, en Ok. función de la especie de bacteria que tengas, Ujú. ¿vale? Si son antiinflamatorios, va a mejorar tu salud cerebral enormemente, porque cuando crucen la barrera hematocefálica, eh, lo que harán es evitar que se ponga en marcha la cascada del estrés, porque el estrés está regido por el hipotálamo y por la amígdala y finalmente por la corteza suprarrenal, que produce cortisol y adrenalina y hace que estés estresado, estés cansado, estés quemado, ¿vale? Por unas actividades que te matan, entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estas bacterias, digamos, que tienen la capacidad de secuestrar este sistema del estrés y no activarlo? Con lo cual, hay mucha gente que me pregunta, Raúl, ¿cómo es posible que te dediques a tantas cosas? ¿Cómo es Sí, posible que ¿cómo hagas estás docencia, estresado? estés escribiendo libros, estés dando clases, estés dando másters, estés dando un montón de clases, un montón de universidades? Por ejemplo, una de ellas es la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, Chile. ajá. Doy clases allí también, ¿no? Y yo digo, no, es que tengo una dieta probiótica y prebiótica. Y aquí, claro, la gente me dice, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver las bacterias con que tú no te estreses? Tiene mucho que ver. Los estudios indican claramente que estas bacterias evitan que te estreses. Sí, Entre otras muchas cosas. Por ajá. ejemplo, no sé si sabías que el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo no la produce el cerebro, la producen las bacterias intestinales. Eso he leído. Lo que pasa, lo que pasa es que cuidado con la letra pequeña, A porque ver, eso nadie lo dice. a ver, ¿cuál La es? letra pequeña dice que esas bacterias, esa Esa es serotonina una. no cruza la barrera hematoencefálica, Ah, o sea, que no te va a quitar no, la depresión. no afecta al cerebro, pero Ah, sí sus postbióticos, ¿eh? okey. Es decir, determinadas proteínas postbióticas sí que cruzan la barrera hematoencefálica, lo que se llaman metabolitos, y sí que pueden afectar al sistema del estrés, ¿no? Ujú. ¿Para qué sirve este 90% de la serotonina que producen tus bacterias? Pues para mejorar la motilidad gastrointestinal, Ah, que es genial para poder defecar todos los días, que es lo que debería hacer la población, ujú, ¿vale? O para simplemente activar el sistema inmunológico. No sé si ujú, sabías, supongo que sí, que prácticamente el 70-80% de nuestro sistema inmunológico tiene su génesis en las bacterias intestinales. ujú. Por tanto, es que es todo, no es solo salud cerebral, es salud física, es luchar contra virus, luchar contra parásitos, luchar contra bacterias. Hablando de parásitos, si alguna vez a ti o a nuestros oyentes le pica un poquito aquí la ceja, sepa que tiene el Demodex folliculorum y es un parásito que vive en los folículos pilosos de tus cejas, ¿sí? Si no pongas esa cara, los tienes en tus cejas, ¿eh? Y te puedo decir cómo conseguirlos, ¿vale? Sí, he dejado de oírte, no, no sé por qué. Está ahora. No, sí, el micro sigue apagado. Bien, el Demodex folliculorum vive en tus cejas y se aparea en tu cara. Literalmente está follando en tu cara. Es, esto es así, ¿no? Pero curiosamente, este Demodex folliculorum, tú lo que puedes hacer es agarrar una cinta adhesiva, Ajá, ¿vale? Ponértelo en la ceja, ajá, quitarla y luego mirarlo en microscopía y verás un montón de ellos. Es alucinante. qué Y increíble. entonces, a ver, ¿por qué viven ahí? Si tienes muchos, vas a tener una piel sana porque se comen los restos de piel. Mm, Y no estamos reñidos, es decir, no estamos solos. Quien se siente sola es ujú. porque quiere, porque tenemos una fauna realmente Increíble. muy, muy rica Sí, que nos ayuda a ser sí. felices. Oye, ¿qué opinas ahorita que hablas de eso? He leído de algunos autores que están, un psiquiatra norteamericano en particular, que ahora no me acuerdo su nombre, que asegura que ha podido obtener grandes mejorías o incluso curar
depresión severa, psicosis con cambios en la dieta, especialmente con una dieta cetogénica o ketogénica. Eh, Mm, hay que tener cuidado con la dieta keto, ¿vale? ajá. Yo la dieta keto la conozco por el tema de la epilepsia, Ujú. ¿vale? Yo me Claro, dedico, entre otras cosas. originalmente Claro. así se interesó este psiquiatra. Ujú, A ver, uno puede hacer una dieta keto en torno a un mes. A ujú. partir del mes puede haber maladaptaciones y el cuerpo no está diseñado para que todos los días estés Proteína nada más. tomando proteína y grasa, Ujú, básicamente. ujú. Entonces, yo ahí sería muy cauto. Sí, lo que se me hace interesante es cómo un cambio en la alimentación puede Sí, tener, sí. tal impacto en cuestiones Sí, psicológicas, mira, ¿no? te cuento, como todos los años doy cursos y conferencias y demás, em, sobre la microbiota intestinal y estoy Sí. súper actualizado y me encanta Okey. estar actualizado. Ajá. Muchos de mis alumnos han cambiado su dieta gracias a mis conferencias, ¿no? A Okey. mis cursos. Y luego me cuentan, ¿cómo ha cambiado mi vida, Raúl? Gracias por aquella conferencia, gracias por aquel curso, Increíble. gracias por aquel lo que sea, ¿no? Ajá. Y para mí, a mí me hace muy feliz Claro, que esto sea así. claro. Pero ojo, esto es como el deporte, ¿no? Si tú dices, oye, Raúl, hago Ajá. deporte, ¿yo cuándo? Margarita, tú me dices los sábados En la a mañana. las 9 de la Pues mañana, sí. de 9 a 9 y media. Yo digo, Margarita, eso no No me es sirve. O lo haces suficiente. todos los días, o lo Claro. haces todos los días. Es como quien solo come o cena brócoli Eh, una vez por semana. claro, es todos los Esto tiene que días. ser algo que tengas que integrar en tu filosofía de vida. Ujú. Y siempre digo que cuando vas al supermercado tienes que comprar con tu lóbulo frontal. Nunca tienes que Mm, comprar con tu hipotálamo, okey. porque el hipotálamo lo que va a querer es que compres donuts, Claro, esas rosquillas claro, dulces claro, que dulces. para el cerebro son perfectas porque tienen 50% azúcar, 50% grasa, Grasa. pero son una mierda a nivel nutricional. Pero Mm, para el cerebro le encanta porque le provoca una liberación de dopamina gigantesca ujú, y el cerebro lo que quiere es aquello. ujú, Obviamente el cerebro es tonto, ujú. pero tonto como el solo. Solo que el lóbulo frontal lo hemos desarrollado para tratar de modificarlo, ¿vale? Y entonces yo cuando compro, primero, un tip importante, nunca ir al supermercado con hambre. Sí. Porque Ujú, si no la cagas, ujú. y vas a comprar todos los dulces del mundo mundial, y vas a comprar ese chocolate Milka que tiene un 20% de chocolate, un 60% de azúcar y el resto es leche, o sea, una mierda de chocolate, como el chocolate mexicano ninguno, que además tenéis excelente chocolate. Gracias. Y repito, el chocolate, si lo tomas, tiene que ser el chocolate mínimo del 85%. Ujú. ¿Qué le ocurre al Es muy 85%? Pues amargo, que sabe trae un poquito, amargo, sí. apenas tiene azúcar, la Claro. gente dice, vaya mierda de chocolate, estoy acostumbrado al Milka. Y esto lo que hay que hacer son cambios, Ujú. cambios de manera que yo siempre digo que hay que comprar con el lóbulo frontal, hay que comprar sabiendo las propiedades nutricionales de lo que compras y para qué lo compras, Ujú. ¿vale? Aunque sea más caro. Por ejemplo, aquí en España tenemos una verdadera maravilla que exportamos a todo el mundo, Aceite de oliva. que es el aceite de oliva virgen extra de primera prensión en frío. Tenemos un bosque gigantesco de olivos en la provincia de Jaén, que es única en el mundo, porque es un bosque plantado por humanos desde hace miles de Milenios. años, literalmente, porque tenemos olivos milenarios, y que cuando vas en el tren de alta velocidad por Andalucía, alucinas con Qué aquello. No maravilla. hay ningún árbol, es un monocultivo solo de olivos, ¿no? Y es un paisaje increíble. Hasta las colinas, todas están llenas de olivos. Las montañas están llenas de olivos. Es un bosque de olivos, Qué ¿vale? maravilla. Gigantesco. Jamás he visto otra cosa en el mundo, ¿no? Ni siquiera en Grecia, ni siquiera en otros sitios. Y esto es una ventaja gigantesca porque este aceite de oliva es un antiinflamatorio espectacular. Ujú. Y entonces, bueno, forma parte de esa dieta, de esos 17 ingredientes de mi ensalada multicolor a la que he regado convenientemente Con con aceite aceite de de oliva oliva. virgen. Qué maravilla. Extra, Ajá. de primera prensión en frío. Sí, Qué maravilla, guau. Oye, rapidísimo, me encantaría tener mucho más sí. tiempo, pero rápidamente, cosas tecnológicas. ¿Qué efectos tiene el estar usando todo el tiempo el celular, las redes sociales, en el desarrollo y en las personas Sí. adultas? Tiene varios efectos y en varios sentidos. Uno de ellos, la adicción a pantallas. Ujú, Claro, es que es todo como muy cómodo, es muy de scroll, es mucha dopamina, dopamina rápida, fácil de conseguir, y son como pequeños premios ujú, que vas consiguiendo, y eso produce una adicción que es el equivalente a la cocaína. Es nuestra cocaína actual, ujú. lo que pasa es que esto engancha y engancha mucho. ¿Qué pasa? Que todo el tiempo que le dedicas a hacer scroll en tu Instagram o en tu TikTok,
dejas de tener tiempo para hacer otras Ujú, cosas, entre ellas leer un buen libro, prestar atención sostenida. Eso es lo ujú. malo de las nuevas generaciones, La que tienen una atención atención muy dividida, fragmentada. muy alternante, van alternando, alternando, alternando. Yo recuerdo que hace años un vídeo de 5 minutos Era ya corto. era bien, no, no, estaba bien. Ahora uno de un minuto empieza a ser largo. Sí. Entonces, ¿a dónde llegaremos? ¿A vídeos de 30 segundos porque ya cansan? ¿Esto Ujú, qué es? ¿A dónde ujú, vamos a llegar, no? ujú. Bien, por tanto, eso tiene un impacto directamente sobre el rendimiento escolar, porque esa atención sostenida que debería producirse, repito, que no tiene que ser tan dependiente de la dopamina, sino de el refuerzo interno que te da el aprender. Es decir, si yo he aprendido Shakespeare, o he aprendido Cervantes, o he aprendido, yo qué sé, eh, no sé, geografía de México, Ujú, pues para mí eso tiene que ser reforzante. claro. Y entonces va a ser que no, que como no tenga imágenes, no tenga sonido, no tenga tal y no tenga likes, Ujú. eso está modificando mucho los hábitos. Y una de las consecuencias que he leído recientemente es que está modificando el cociente intelectual. Por Sí. favor, no me digan coeficiente, Ujú. por favor, porque me enfado mucho. Okey, Es cociente intelectual. okey. Es una división entre edad Edad mental y edad cronológica. Tanto es así que ya hay expertos que están diciendo que el cociente intelectual lleva años bajando bajando. y que sí, que cada vez somos más tontos. Mm, Y entonces ahora solo faltaba la IA, ujú. pues eso, la inteligencia artificial. Eso también te iba a preguntar, ¿crees que sí llegue a afectar el cómo funciona nuestro cerebro? Sí, sí, por ejemplo, a ver, yo hace muchos años, si tú querías ir de A a B geográficamente, tenías que fijarte en el paisaje, Ver tenías que fijarte en mapas. las señales, Ujú. Mapas, esos mapas Te maravillosos que había antes, desdoblabas. gigantescos, los desdoblabas y luego ya los podías volver a doblar, ¿vale? Bien, ahora tienes Google Maps y ahora tienes un montón, o Waze, un montón de aplicaciones y no tienes que hacer nada. Ujú. Con lo cual, cada vez somos más tontos, porque cada vez usamos menos nuestros recursos cerebrales, ¿no? Y lo dejamos todo a que nos lo haga la inteligencia artificial, que nos lo haga unos satélites, con una serie de pues, algoritmos y coordenadas, etcétera, etcétera. Y al final, pues es verdad, la profecía autocumplida, nos vamos a hacer tontos tecnológicos. Es decir, somos tan listos, es Hemos curioso, y tan creado inteligentes que hemos creado la inteligencia artificial que a su vez nos va a hacer tontos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, conseguir con todo ello? Robots que van a ser muy listos, automóviles que van a tomar decisiones con un nivel 4 o 5 de autonomía. Tú agarras un Tesla y conduce por ti, ¿eh? Y hay automóviles que ya conducen solos, ¿no? Y toman decisiones por ellos mismos. Luego, las máquinas cada vez van a ser más inteligentes, pero a costa de que los humanos seamos más tontos. Es que yo le veo ese pequeño problema, ¿no? claro, no Es decir, pequeño. si eso nos genera más riqueza y nos genera más tiempo libre, ¿por qué perder el tiempo con el scroll del TikTok? Ujú, ujú. ¿Por qué perder el tiempo? A ver, está muy bien que la gente, y tú tienes redes sociales, que la gente mire tus vídeos, porque son vídeos inteligentes. Gracias. Porque eliges digamos, a personas y a personajes o a invitados que pueden aportar mucho en tus redes sociales, ¿no? Pero el problema es pasar un tiempo excesivo, Ujú. que llega a ser de 5 o 6 horas al día en los No. adolescentes. Sí, sí, hay estadísticas que hablan de más de 6 horas al día Ujú. de pantallas. Y luego tiene otra repercusión. ¿Cuál es? Los receptores, los conos retinianos, y resulta que esa longitud de onda que emite un teléfono móvil, un Ujú. celular que llamáis vosotros, pues resulta que es del espectro azul, aunque Sí. no lo parezca. Y de hecho, tu celular tiene un botón que se llama bloquear luz azul. Por favor, Lo voy a háganlo, buscar. ¿vale? Ajá. Sí, búscalo. Ahí está entre las opciones, ¿vale? De Ujú. salud. Hay una cosa que se llama salud digital o no sé qué, Sí. y yo eso lo tengo bloqueado. ¿Qué ocurre? Que si tú utilizas pantallas, y muchas pantallas, ya de noche, entre 1 o 2 horas antes de irte a dormir, lo que vas a hacer es que esa luz azul llegará a tu núcleo supraquiasmático, que a su vez se comunicará con tu epífisis o glándula pineal, y lo que hará es que inhibirá la producción de melatonina, que tiene que ocurrir un pico a las 2 3 de la madrugada, y lo va a demorar. Y en vez de a las 2 3 de la madrugada será a las 4. Resultado, llegarás a la cama, no tendrás sueño, como no tienes sueño, seguirás viendo Imagínate. pantallas. Eso hará que te demores más, luego igual te duermes a las 12, 12:30, cuando debería estar previsto a las 10 para poder rendir Ujú, al día siguiente, y ese es el problema. ujú. Y al final, ¿qué ocurrirá? Que ese pico de melatonina no ocurrirá,
y ocurrirá más tarde y te levantarás Cansado. cansadísimo a las 6, Ujú, 7 u 8 de la mañana ujú. y no rendirás. Y tu rendimiento intelectual va a ser que tus exámenes no van a ser buenos, tus profesores ven que te comportas como un TDAH, que estás Ujú, inatento, ujú. y dices, Dios, ¿qué está pasando? Es otro de las vertientes negativas que tienen las pantallas. Guau, increíble. Cuánto que aprender de ti, Raúl, qué bárbaro. Oye, sí, para despedirnos, me gustaría Sí. pedirte si pudieras compartir un tip, una sugerencia, algo que las personas que nos escuchan puedan probar como un experimento en su vida que a lo mejor aumente su felicidad, su bienestar. ¿Cuál sería algo que pudieran probar a hacer? A ver, una de las cosas que va a mejorar su salud cerebral, sin duda, es que todos los días desayunar en probióticos. Ok, Y te voy a dar un tip, sí. ¿vale? Un tip, hay un pre y probiótico muy interesante que es el zumo de granada. Y el zumo de granada, por ejemplo, aquí en España tenemos una zona productora de granadas que es Elche, una ciudad muy grande y que tiene unos campos de granados maravillosos. Y eso lo que provoca es citoquinas proinflamatorias, antiinflamatorias, perdón, ¿vale? Es decir, es como tomar paracetamol todos los días. Y yo, por ejemplo, en mis tips a las 6, 7 de la mañana cuando me levanto, me tomo mis 2 chupitos de zumo de granada Oye, ¿y está y mi, procesado o tiene que ser en ese eh, momento? no. ¿Lo A puedes ver, si comprar lo puedes tener en embotellado? ese momento, mejor, Ajá, pero yo lo compro ya hecho embotellado. y refrigerado, Ajá, ¿vale? Es importante que, a ver, cuando se elabora esto, evidentemente a la granada tú la conoces, que es como un bulbo muy grande lleno sí, de pepitas, preciosas, por y cierto. claro, tú piensas industrialmente cómo lo harán. Sí. ¿Alguien abrirá aquello, quitará pepita por Ay, pepita? No, no. no, lo meten todo, ¿m? Y lo meten todo entero. Por eso tiene ese gusto tan extraño y por Mm, eso te provoca xerostosmia, es decir, sequedad de boca, ajá, ¿vale? Y hay mucha gente que cuando prueba el zumo de granada puro dice, ay Dios, se me seca la boca, sí. la parótida se seca y no les gusta, ¿no? Pero curiosamente ahí hay elagitaninos, ácido elágico, ácido galáctico y otras muchas sustancias que tienen dos virtudes. Una, llegan a tu cerebro y lo desinflaman, y dos, elevan un 35% la testosterona. Guau. ¿Eso con qué va a jugar contigo? Que te va a apetecer más el sexo independientemente de tu edad. Ujú. Eh, Solo decirte que tengo unos 6 litros de zumo de granada en mi nevera y mi pareja ya No, me está gracias. diciendo, por favor, déjate el jugo de granada. ¿Vale? Y si además lo combinas con kéfir, Ujú, maravilloso. ujú. Kéfir y té kombucha, que es lo Ajá, que yo tomo todos los días. okey. Kéfir, té kombucha, por la tarde un yogur, evidentemente mucha fruta, mucha verdura, y sobre todo ese jugo de granada en torno a en ayunas, Ajá. en torno a las 6 7 de la mañana. Guau. Raúl, muchísimas, muchísimas gracias. Me quedé con ganas de hablar muchas más horas contigo y te agradezco mucho el tiempo Ya, que nos has dado. ya ha pasado una hora, Ah, no me lo puedo creer, exactamente, de verdad. sí, así es. Es así como me siento yo en mi docencia, ¿no? Que puedo dar 10 horas y Pilar me dice, mi pareja me dice, ¿estarás cansado? Y yo digo, no, Guau, vámonos a cenar, guau, qué porque no me maravilla, canso, qué maravilla. porque es lo que hay. Mil Así es gracias. que un placer Para colaborar mí contigo en para tu mí blog. más. Muchas gracias, Raúl. Raúl, si las personas que nos escuchan quieren saber más de tu trabajo, saber de los proyectos en los que estás, ¿cómo pueden Mm. saber de ti? A ver, pueden saber de mí a través de Instagram, Ajá, ¿vale? @experttortajada, ¿vale? Expert con ¿eh? ESPRT. No, no me Ah, pongáis expert porque cada vez que no, voy a México sí eres me llaman expert, pero no. exacto. Vale, a través de Instagram, repito, @experttortajada, todo junto. Luego a través de Facebook, evidentemente, a través de mi correo electrónico raúl.expert@uv, o sea, Universidad de Valencia, Valencia. uv.es. Y luego a través de mi página web de Dailymotion, que tengo una página web con 42 millones de visitas, Wow. y que no está monetizada, porque me he negado a monetizarla, porque simplemente la considero regalar el conocimiento de 13.670 vídeos que he recopilado y subido a lo largo de unos 17 años, y que para mí es todo un regalo, compartirlo con la humanidad. Regalo para nosotros que lo Sí, recibimos. se llama dailymotion.com/Raúl Expert, todo Ok, junto. perfecto, perfecto. Gracias nuevamente, Raúl. Muy bien, a ti.